En nuestra boca existen más de 700 microorganismos que pueden incidir directamente no solamente en nuestra salud bucal, sino también en nuestra salud general. De eso estaremos hablando por su salud. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y @SoyCarvajalJosé. En esta oportunidad me encuentro en compañía del Dr. Thomas Seif, odontólogo y especialista no solamente en todo lo que es odontología, en rehabilitación, sino también en odontología estética. Doctor, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Tal como lo mencionábamos, doctor, hoy estaremos hablando sobre esa microbiota oral, ¿no?, que se encuentra precisamente en toda la cavidad bucal y que incide directamente sobre la salud general. ¿Cómo se explica esto? Ayúdenos un poco a entenderlo. Sí, cuando hablaste de microbiota, la gente dice, bueno, ¿qué es esto? Son los microbios, los microorganismos, los entes que tenemos en la boca, que constantemente están en nuestra saliva, sobre los dientes, sobre la lengua, etcétera, y que conviven en cierta armonía hasta que existe un desequilibrio. Ese desequilibrio es lo que se llama una disbiosis, y no queremos tener una disbiosis en la boca porque entonces vamos a tener el crecimiento o la proliferación de microorganismos que no son buenos para nosotros, y por lo tanto los que sí son buenos se van a ver vencidos por estos microorganismos, y por eso es que vamos a tener enfermedad. Entonces, como tú comenzaste diciendo, hay más de 700 microorganismos distintos, no solo microorganismos, sino bacterias, hongos, etcétera, que están dentro de nuestra boca, y por eso es que tenemos que estar pendientes. No solamente porque traen enfermedades o desequilibrios dentro de la boca, sino que además están relacionados con nuestra salud general. Tú sabes que una de las cosas que sucede es que cuando se habla del odontólogo, se habla aquí de la boca, de esta región, y cuando se habla del médico, se habla de todo el organismo y los separan. De repente la boca pareciera separada del cuerpo, y realmente en odontología tenemos que ser médicos de la boca y entender, digamos de manera integral, que esto está unido a todo el organismo y que todo nuestro organismo está unido a la boca, porque tenemos que verlo de las dos maneras. Te voy a poner un ejemplo que sería, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. Está bien, el problema es en el corazón, o el problema cerebrovascular puede estar arriba en la cabeza, pero se ha comprobado ya hace bastantes años que hay microorganismos que se encuentran en las infecciones periodontales, en las infecciones de las encías, que tú los tragas y además migran a través de la sangre dentro de la encía y se alojan en órganos como el corazón, y entonces puedes tener problemas cardiovasculares, puedes tener problemas arteriales que conllevan a problemas cardiovasculares, y por eso es que es muy importante tener una buena higiene, tener las encías sin inflamación, porque entonces a la vez estamos evitando los problemas cardiovasculares. El otro ejemplo del que quiero hablar es de la parte gástrica. Tú sabes que está muy de moda hablar de los prebióticos, los probióticos, todo lo que tiene que ver con el estómago. Entonces la gente está comprando todo tipo de estos nutrientes, estas ayudas para precisamente controlar la disbiosis, pero en los intestinos. Y los gastroenterólogos están hablando de esto muchísimo. Pero resulta que nosotros tragamos aproximadamente 1 litro de saliva al día. Entonces, cuando tú tragas esa saliva, ¿qué microorganismos y qué estás tragando en esa saliva? ¿Y cómo afecta eso al estómago? Porque muchas de las cosas que estás pasando en el estómago vienen de la boca. Entonces los médicos, gastroenterólogos, tienen que hacer esa conexión entre boca y estómago, porque para estar aquí muchas veces estuvieron en la boca primero. Es así, doctor, y es importante lo que usted menciona en relación a esta microbiota, porque más allá de esa disbiosis oral, afectar lo que viene siendo la biopelícula que recubre gran parte de nuestros dientes, o incluso también lo que tiene que ver con la parte interior de las mejillas, y que puede dar como resultado, bueno, no solamente caries, sino también enfermedad periodontal, incide también en lo que es la aparición de otras enfermedades secundarias, tal como usted lo mencionaba,
enfermedad cardiovascular y también en algunos casos diabetes. Yo estoy completamente seguro que muchas de las personas que nos están viendo se preguntan cómo nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un problema a nivel de la microbiota oral, porque muchas veces cuando escuchamos de microbiota uno se imagina el intestino, ¿no? Y dice, bueno, tengo gases, tengo retorcijones, tengo a lo mejor algunos cambios en el proceso evacuatorio. Pero cuando hablamos de microbiota oral, eso es un campo hasta ahora desconocido por gran parte de la población mundial. Sí, y existe muchísima investigación, se entiende cada vez más cómo actúa esta microbiota sobre la biopelícula que se forma encima de los dientes. Porque cuando existe un desequilibrio en esa película es cuando empezamos a ver la aparición, por ejemplo, de las caries. Cuando tú tienes microorganismos que producen ácidos a partir de los carbohidratos que tú consumes, pues empiezan a proliferar todos esos microorganismos, empiezan a generar ácido en la boca y es el ambiente perfecto para desmineralizar los dientes y que comience un proceso de caries. Al contrario, cuando existe un predominio de ciertos microorganismos que liberan otras sustancias, vas a ver que la boca, en vez de estar en estado ácido, se mantiene en estado más básico o más neutro. Pero cuando se va a lo básico, empezamos a tener la precipitación de ciertas sales de calcio y fosfato en la saliva, y es cuando empezamos a ver pacientes que tienen producción de mucho cálculo en la boca. Entonces, cuando el paciente tiene caries, tiene la saliva ácida. Cuando el paciente tiene mucho cálculo, tiene la saliva básica. Y el cálculo pasa a ser un irritante para la encía. Entonces, como en una boca que vemos que no hay caries, en una boca que vemos que no hay cálculo, en una boca que vemos que no hay inflamación de las encías, donde no vemos lesiones de ningún tipo, donde vemos que la lengua está limpia, es una boca que por lo general se mantiene sana, es una boca donde presumimos que hay un equilibrio. Y quería comentarte algo importantísimo, que es que hay muchísimo conocimiento de laboratorio sobre esto, pero todavía no tenemos, o sí hay, pero no son suficientemente precisas o de una amplitud tremenda, los aparatos que podemos utilizar en un consultorio odontológico para medir y para saber qué microorganismos se encuentran digamos, fuera de equilibrio de una variedad tan grande como es 700. Existen pruebas que te miden algunos por aquí, otros por allá, etcétera, pero para establecer un control clínico completo de qué está pasando, todavía no estamos ahí. Lo que tenemos son los signos clínicos de ver una boca que esté libre de enfermedad. Y por ello es tan importante la consulta con el especialista. Doctor, ¿cuáles son quizás parte de las recomendaciones que ustedes, como médicos tratantes de esos pacientes, le dan a quienes llegan con señales claras de que hay problemas a nivel de microbiota oral? Bueno, primero que el paciente entienda que si existe algo en la boca, alguna enfermedad, y yo llamo la caries dental una enfermedad, y la enfermedad periodontal es una enfermedad, o las dos principales que observamos en la boca, producto de un desequilibrio de la microbiota, pues primero el paciente tiene que entender que eso es así. Número dos, entender que gran parte de este desequilibrio disbiosis está causado a veces por problemas de la parte nutricional. Las personas tienen que entender qué cosas son buenas y qué no en la boca. Por ejemplo, el consumo de azúcares y carbohidratos constantes, por supuesto, no es bueno porque vamos a tener un problema de caries. Puede tener que ver con temas de bajas de defensas en los pacientes y ahí volvemos otra vez a la relación boca y estructura completa del cuerpo. Una baja de defensas también nos trae desequilibrios en la boca, pero los pacientes tienen que estar siempre conscientes de la prevención, y la prevención en la boca es relativamente sencilla. Lo que pasa es que los pacientes no la cumplen. Y sobre todo, por ejemplo, el uso del hilo dental. El uso del hilo dental es algo que los pacientes no utilizan mucho, pero sería bueno que por lo menos 2 o 3 veces a la semana, no todos los días, porque ya yo sé que los pacientes todos los días es muy raro que lo utilicen, pero que utilicen su hilo dental con la técnica adecuada para remover placa y microorganismos entre los dientes, que sepan cepillarse con la técnica correcta, que utilicen ciertos enjuagues para ciertas cosas. Y esto es todo un mundo, el tema de los enjuagues, porque hay gente que está satanizando, por ejemplo, el flúor. Y el flúor es importantísimo para remineralizar las lesiones de caries y para evitar que avancen en la boca. Entonces, siempre es bueno utilizar una pasta con flúor,
utilizar un enjuague con flúor si el paciente tiene algún inicio de lesiones que han sido diagnosticadas. Y existen otros enjuagues con otro tipo de químicos dentro que son favorables para las encías. También existen enjuagues como el de clorexidina, que es un antimicrobiano bastante potente que se utiliza en la boca para ciertos controles de enfermedad periodontal o postoperatorios de enfermedad o de cirugías periodontales, y también mantiene a raya las bacterias que producen caries. Pero lo más importante, hay que tener cuidado en no llevarlo a extremos. Los enjuagues bucales se deben utilizar de manera correcta. Los enjuagues comerciales normales con flúor, utilizarlos una vez al día, una vez cada 2 días. Los enjuagues antimicrobianos solamente por cortos periodos de tiempo, porque ¿qué pasa? Como son antimicrobianos, favorecen también una disbiosis, porque te tumban una cantidad de microorganismos y crecen otros, entonces no los puedes estar usando constantemente. Entonces hay que tener conciencia al mandarle ciertos enjuagues a los pacientes de decirles durante cuánto tiempo los van a utilizar, porque se quedan pegados. Sí, exacto, les va tan bien que no se quieren... Lo siguen utilizando y después empiezan a tener problemas por culpa de estar enjuagándose exageradamente. Entonces, la pasta dental con flúor es muy importante para prevención de caries y ciertos enjuagues, cada uno cumple su función, y el profesional de la odontología tiene que conocer por cuánto tiempo manda ese enjuague, con cuántas veces al día lo vas a utilizar, y explicarle al paciente que no se enfiebre demasiado, porque a veces no es bueno utilizarlos por mucho tiempo. Usted nos habla, doctor, ya del cuidado, ¿no? De lo que vendría siendo esa rutina en casa que puede contribuir con nuestra salud bucal. Hay algo que yo leí en medio de la investigación, tal como le estaba comentando al principio de la entrevista. Bueno, uno es ignorante en estos temas, ¿no? Y leía precisamente que en relación a los enjuagues bucales hay unos que pueden contribuir con toda esa disbiosis que se puede generar en esta microbiota y que están relacionados con un porcentaje muy alto de alcohol. ¿Esto realmente es así? ¿Qué tipo de señales puede ver el paciente que pudiesen tal vez encender las alarmas y, bueno, motivarlo a asistir a citas con el odontólogo como debería ser, ¿no? Y también conocer un poco si existe, ¿no?, relación entre la halitosis y esa disbiosis oral. Chévere. Mira, los enjuagues que contienen alcohol resecan la boca. Y generalmente son aquellos enjuagues que se utilizan para sentir que tienes mejor aliento. Son mentolados, tienen sabores que te hacen sentir ese supuesto aliento fresco. Culturalmente estamos acostumbrados a que el buen aliento es un aliento o neutro, o que tenga un olorcito a menta o algo agradable. Está bien, eso es algo cultural, no lo podemos cambiar. Pero lo cierto es que cuando el enjuague contiene alcohol, te reseca la mucosa de la boca, y si no tienes suficiente flujo de saliva, esa boca va a tener una concentración mayor de microorganismos. Estos enjuagues para el aliento son transitorios, duran unos 5 o 10 minutos, la persona no va a tener buen aliento por hora, simplemente siente que con el sabor está teniendo mejor aliento. Eso tiene un trasfondo, el mal aliento tiene un trasfondo que tiene que ver mucho con bacterias que producen sulfuros en la boca. Para que tengan una idea, el sulfuro es lo mismo que sale de una cañería. El mal olor de una cañería son gases de sulfuro. Entonces hay ciertas bacterias en esas 700 diversas que tenemos en la boca que son productoras de sulfuro. Si tú les quitas la saliva y pues hay otras condiciones que estén dadas, esas bacterias van a proliferar, va a aumentar el mal aliento. Como no tienes saliva lavando la boca, pues entonces vas a tener esos problemas. Entonces es muy difícil en un programa tan corto pasearnos por todas las posibilidades y todos los tipos de enjuagues, etcétera, que hay. Incluso hay cosas que no conocemos todavía, pero que hacen que exista este desequilibrio en las bacterias y que entonces se produzcan problemas relacionados, como tú dices, con la halitosis, con el mal aliento, que es otra de las cosas que preocupa a los pacientes. Hay algo interesante, doctor, y bueno, usted como especialista en todo lo que es odontología estética, me imagino que se ha dado cuenta, y es el problema que hay en relación a los pacientes. Muchos se preocupan no por el estado en el que se encuentran las piezas dentales o tal vez todo lo que está relacionado a la cavidad oral, sino simplemente en si mis dientes están derechos, en si tienen el tamaño que deseo, en si tienen la coloración que veo a través de revistas, de televisión, de redes sociales que tienen los demás. Eso es lo que generalmente forma parte de
la prioridad que tienen muchos. ¿Por qué es importante, doctor, que un paciente que desea someterse tal vez a un blanqueamiento dental, a una corrección en la alineación de los dientes, también a las carillas, primero evalúe, ¿no? O bueno, que vaya a un especialista para que evalúe que la microbiota oral está, digamos, en un estado adecuado? Bueno, tú bien lo has dicho, uno que trabaja en esto todo el tiempo, yo tengo 33 años trabajando en prótesis y estética, efectivamente el paciente viene buscando comodidad desde el punto de vista de la mordida, que pueda comer bien, que no le moleste nada, que estéticamente se vea bien, por eso es que lo que es blanqueamiento, carillas, resinas, ortodoncia, que también es muy importante para verse bien, bueno, pues son cosas que las personas conocen, primero conocen, saben que existen y quieren disfrutar de estas cosas en su boca. Pero no existe ningún tratamiento exitoso en odontología si no tienes salud antes, durante y después de haber hecho el tratamiento. Tú no puedes hacer una cantidad de cosas en una boca que está enferma. Unas encías inflamadas son una contraindicación absoluta, por ejemplo, para hacer carillas. Tú no debes colocar aparatos de ortodoncia en un paciente cuando el paciente tiene caries. Tú no puedes hacerlo tampoco con las encías inflamadas, porque eso va a empeorar las enfermedades que ya trae el paciente. Entonces tú tienes que hacer prevención antes o mejorar las condiciones de la boca antes de iniciar un tratamiento. Luego tienes que hacer lo mismo durante el tratamiento, cuidar de que estés libre de enfermedad y por supuesto después viene la fase de mantenimiento, donde lo que tú hagas va a durar única y exclusivamente si el paciente se cuida, porque el paciente está a su cuidado el 99% del año. Él viene a tu consultorio 2, 3 veces al año y tal, pero se tiene que cuidar el paciente. El odontólogo tiene que darle las medidas, tiene que brindarle la información para que se mantenga sano, para que los dientes duren más y todos esos tratamientos que hiciste también. Entonces aquí podríamos entrar en temas de bruxismo y apretamiento, podríamos entrar en otras cosas, probablemente en otro programa, pero efectivamente una boca sana antes, durante y después de todo lo que se haga en odontología restauradora, prótesis y estética. Es así, doctor. El programa quizás tiene un tiempo determinado que no nos ayuda, ¿no?, para aclarar en detalle cada uno de los puntos que usted ha venido mencionando. Recomendaciones finales, doctor, no solamente para quienes ya a lo mejor tienen problemas visibles de microbiota oral, sino también para aquellos que desean prevenir, porque es importante hacer eso, prevención. Sí, bueno, por eso es que la higiene bucal, que es lo que se escucha y se escucha como método preventivo, es tan importante. Utilizar el cepillo suave adecuado, utilizar la técnica de cepillado correcta, utilizar el hilo dental u otros implementos que existen, porque hay pequeños cepillitos, existen también irrigadores bucales, que son pequeñas cabezales con un tanque que echan agua a presión para eliminar restos de alimentos debajo de prótesis o cuando existen implantes dentales, etc. La limpieza correcta de las prótesis removibles, sean planchas, sean prótesis con ganchos, las férulas que se utilizan en la noche para dormir, también es importante que estén bien limpias. Todo lo que el paciente desde el punto de vista de sentido común entienda que va a mantener su boca limpia para que las bacterias y los gérmenes nocivos no lo ataquen. Y esta es la manera más fácil de explicarlo. Entonces, por eso es que la higiene bucal es tan importante y la nutrición también. Y eso no es una nutrición que vamos a dar una receta, pero no comer azúcares entre comidas, por ejemplo. Eso de comer cualquier cosa que tenga carbohidratos o azúcares entre comidas va a hacer que proliferen las bacterias cariogénicas. Tener una dieta rica en fibras para que al masticar se produzca flujo salival. Básicamente cuidarse. Dormir, eso también afecta la microbiota del cuerpo completo, dormir adecuadamente, suficientes horas, descansar, el ejercicio físico pues mejora el metabolismo y por eso vuelvo a lo mismo, la boca está conectada al cuerpo y el cuerpo a nuestra boca, somos uno solo, así que los odontólogos tenemos que conocer esta parte porque han sido muchos años de divorcio entre ambas cosas y pareciera que nosotros solamente somos los dentistas y los médicos son los médicos y pues hay mucha más unión que eso. Así que tienen que cuidarse la boca, tienen que ir a sus controles, no dejar de ir a los controles odontológicos, hacerse sus limpiezas, porque el paciente muchas veces también nos abandona
y regresa enfermo, así que cuidado con los controles. Es así, doctor. Cuidar la dentadura, ir con el odontólogo en todas las etapas de nuestra vida es sumamente importante, porque qué sabroso es ver a esos abuelitos con su dentadura natural, ¿no? Al final de sus días. Nosotros de esta manera nos vamos a despedir, no sin antes, doctor, recordarles las redes sociales a las personas que nos están viendo y también decirnos en qué lugares lo pueden conseguir. Sí, claro, las redes sociales son @sonrisasafe, @sonrisasafe. Nosotros estamos en Caracas, en el Centro de Especialidades Odontológicas en la avenida principal de Chuao, y para aquellos que quieran llamarnos estamos en el 0212-992-0242, 992-0242, donde los atenderemos con 33 años de experiencia, con todas las especialidades, para que ustedes puedan tener una boca sana, una boca funcional y una sonrisa atractiva, que definitivamente hace una gran diferencia al interactuar con las personas, al buscar empleo, al buscar pareja, y pues por supuesto es importantísima en la autoestima de cada quien. Así que gracias por escucharnos y los veremos si así quieren. Gracias, doctor, por recibirnos. Bueno, esperamos tener otras oportunidades para conversar con el doctor Thomas Seif, porque han quedado muchas dudas y muchos temas que a lo mejor pudiésemos nosotros abordar para que ustedes los conozcan y se hagan cada vez más conscientes. La salud bucal, esa microbiota oral, como lo destacaba el doctor, incide no solamente en nuestra salud bucal, sino en nuestra salud general. Redes sociales, @PublinSight, @PublinMagazine y @CarvajalJose_. Será hasta una próxima oportunidad.